En la cima de su poder, Shakira no parecía alguien que pudiera romperse en público. Ya era una de las mujeres más reconocibles del pop global, nacida en Barranquilla, construyendo una carrera entre el mundo hispano y el angloparlante, y convirtiéndose en un símbolo capaz de moverse entre música, moda, televisión y espectáculo internacional. Para cuando llegó al escenario del Super Bowl, ya no era solo una cantante colombiana, era una institución global. Y eso fue lo que hizo que el siguiente capítulo se sintiera tan brutal. El mundo estaba acostumbrado a ver a Shakira ganar, y de pronto empezó a verla sangrar. El cambio no llegó en silencio. En junio de 2022, Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación, poniendo fin a una de las relaciones más reconocibles del mundo de celebridades hispano. Y luego otra línea de presión atravesó la historia. El caso fiscal en España, centrado en acusaciones ligadas a ingresos de 2012 a 2014. A finales de 2023, llegó a un acuerdo para evitar el juicio por 14,5 millones de euros en obligaciones fiscales disputadas, aceptando los cargos como parte del acuerdo y pagando una multa. Lo que volvió este periodo tan explosivo no fue solo que su vida privada se estuviera derrumbando mientras se intensificaba el escrutinio legal. Fue que ambos dramas ocurrieron bajo un reflector global, con cada titular convirtiendo el dolor en espectáculo. Por eso esta historia no empieza con el éxito, aunque el éxito fue lo que la hizo famosa. Empieza con la exposición. Porque una vez que el quiebre, la batalla fiscal y la reacción pública chocaron entre sí, Shakira dejó de ser observada solo como pop star y empezó a ser observada como una mujer en conflicto abierto con el amor, la imagen, el dinero y el poder. Y en una cultura obsesionada con mujeres famosas que sufren de forma hermosa, su desamor se convirtió en contenido que el mundo entero se sintió invitado a consumir. La verdadera pregunta no es cómo Shakira se convirtió en leyenda. La verdadera pregunta es qué ocurre cuando una mujer tan poderosa se niega a desaparecer después de que el mundo ya empezó a tratar su dolor como si fuera una performance. Mucho antes de que Shakira se convirtiera en símbolo global de desamor, poder y reinvención, era una chica de Barranquilla con una voz que no se parecía a ninguna otra y un hambre que llegó mucho antes que la fama. Nació en una familia marcada por raíces mezcladas, cultura, lenguaje y una personalidad fuerte, y desde el principio su mundo era más grande que el barrio que la rodeaba. No era la clase de niña que simplemente quería atención, quería expresión. Escribía canciones desde muy joven, se presentaba temprano y cargaba con esa intensidad que hace que los adultos digan lo mismo. Esta niña ya está en otro lugar dentro de su cabeza. Antes de los estadios y las giras mundiales, ya existía una chica intentando convertir el sentimiento en sonido. Pero el talento por sí solo no explica a Shakira. Lo que la volvió distinta fue la combinación de disciplina y negativa. No estaba hecha como un producto pop estándar y eso importó. Su voz era inusual, su apariencia era distinta, su escritura se sentía personal, no entró al mundo como una artista diseñada para ser empaquetada fácilmente, y por eso el comienzo no fue suave. El rechazo temprano de la industria es una parte crucial de su historia porque revela algo que la gente suele olvidar cuando una mujer se vuelve intocablemente famosa. Antes de que el mundo te llame icónica, muchas veces te dice que no encajas. Shakira tuvo que insistir en su propia forma antes de que el mundo aceptara verla, y esa terquedad después se convertiría en uno de los motores más importantes de su carrera. Sus primeros álbumes no la convirtieron de inmediato en una fuerza global, pero le dieron algo igual de importante: dirección. Ya escribía, ya construía su imagen, ya demostraba que no era solo una cantante con una cara fácil de vender. Era una artista con autoría, y esa diferencia importa porque separa a Shakira de estrellas que simplemente fueron lanzadas. Ella se construyó a través del sonido, el lenguaje y la identidad mucho antes de la explosión crossover que lo cambiaría todo. Incluso entonces, las señales ya estaban ahí. El movimiento, la imprevisibilidad, el filo emocional, la inteligencia en las letras. Todo apuntaba hacia alguien que no iba a quedarse local por mucho tiempo. Esta parte de su historia importa porque evita que la malinterpreten después. Shakira no empezó como una máquina de celebridad.
Empezó como una artista joven y seria, con una voz extraña, una voluntad fuerte y una creencia profunda de que podía volverse imposible de ignorar. La chica de Barranquilla no soñaba con convertirse en figura de tabloide, en titular judicial, ni en una mujer cuyo desamor sería analizado por el mundo entero. Intentaba ser escuchada, y quizá por eso los capítulos posteriores golpean tan fuerte, porque antes de convertirse en espectáculo global, era simplemente una chica construyendo un futuro a base de ritmo, lenguaje y negativa. El ascenso de Shakira a la fama global no ocurrió porque el mundo la descubriera de golpe. Ocurrió porque pasó años volviéndose imposible de ignorar. Para cuando explotó más allá de Colombia, ya se había construido como una artista seria con autoría, identidad y un sonido que no encajaba limpiamente en nadie más. Su breakthrough en el mercado latino hizo eso imposible de negar. Con álbumes como Pies Descalzos y ¿Dónde están los ladrones?, dejó de ser una joven cantante talentosa de Barranquilla y se convirtió en una fuerza en todo el mundo hispanohablante. Lo que volvió este ascenso tan poderoso fue que no se sintió fabricado. No la estaban vendiendo simplemente como producto pop. Estaba llegando con una voz, un punto de vista y un estilo que se sentían inequívocamente suyos. Las letras eran personales. La entrega, emocional, y la imagen que proyectaba ya cargaba esa tensión que definiría toda su carrera, vulnerabilidad mezclada con control. Luego llegó el crossover, y con él, la transformación de estrella latina a ícono global. Laundry Service lo cambió todo. No fue solo un álbum exitoso en inglés, fue un reposicionamiento cultural. De pronto, Shakira ya no se movía entre regiones, se movía por el propio mainstream. Whenever, Wherever no se convirtió simplemente en hit, se convirtió en anuncio de llegada. La voz, el movimiento, la confianza, la identidad visual, todo en ese momento le dijo al mundo que esto no era un experimento temporal de crossover. Era una mujer expandiendo su territorio, y lo hizo sin abandonar las cualidades que la habían vuelto distintiva desde el principio. No se volvió global aplanándose hasta parecer genérica. Se volvió global haciendo rentable su diferencia. Lo que vino después convirtió la fama en escala. Hips Don't Lie la empujó todavía más hacia el reconocimiento mundial, mientras los escenarios globales volvían su imagen imposible de evitar. Las canciones de los mundiales le dieron un alcance que la mayoría de pop stars nunca toca, porque no pertenecen solo a la radio o a los charts. Pertenecen a la memoria pública. Para cuando actuaba en eventos de ese tamaño, Shakira ya no era simplemente una artista exitosa. Se había convertido en parte del soundtrack emocional de la cultura global. Su imagen viajaba fácil porque cargaba ritmo, sensualidad, inteligencia y autoinvención al mismo tiempo. Podía verse glamorosa sin parecer distante, poderosa sin parecer intocable y juguetona sin perder credibilidad artística. Esa combinación es rara y es una de las razones por las que duró. Pero la escala cambia el significado de todo. Una vez que Shakira se volvió tan global, dejó de ser juzgada solo como música. Se volvió un símbolo sobre el que la gente proyectaba éxito latino, reinvención femenina, belleza, maternidad, deseo, resiliencia, hasta orgullo nacional. Y ahí empiezan a verse las semillas del drama posterior. Cuanto más grande es el ícono, más empieza a colarse la sensación de propiedad pública dentro de la historia. Para cuando Shakira alcanzó los niveles más altos de fama, ya no solo hacía música, cargaba mitología, y la mitología siempre tiene un precio. Durante mucho tiempo, Shakira parecía una de esas estrellas globales raras que había logrado convertir la fama en algo estable. Seguía siendo poderosa, seguía siendo hermosa, seguía siendo comercialmente intocable, y ahora parecía haber construido un segundo mito encima del primero. Ya no solo la artista mundialmente famosa, sino también la pareja glamorosa de la era fútbol, la madre, la mujer cuya vida privada parecía tan exitosa como su vida pública. Y eso fue lo que volvió el colapso tan explosivo. En junio de 2022, Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación, poniendo fin a una de las parejas de celebridades más reconocibles del mundo hispanohablante. No fue solo una ruptura, fue el final público de una fantasía que la gente llevaba años consumiendo. Y como ambos ya eran figuras globales, la separación no se quedó íntima ni un segundo. Se convirtió en material internacional de inmediato. Lo que vino después no fue silencio,
Fue escalada. La ruptura se desarrolló dentro de una cultura mediática que no solo reporta el dolor de celebridades, lo amplifica, lo dramatiza y lo convierte en narrativa competitiva. Cada rumor, cada letra, cada aparición, cada cambio de tono se volvió evidencia. Shakira ya no era observada solo como artista. Era observada como una mujer herida, con algo que decir, y el mundo entero esperaba escuchar cómo iba a decirlo. Eso es lo que volvió esta fase tan inusual. En lugar de retirarse, convirtió el daño emocional en material. Las canciones que siguieron no se sintieron como discos vagos de heartbreak diseñados para proteger relaciones públicas. Se sintieron punzantes, deliberadas, convertidas en arma. Y eso cambió el equilibrio de poder en la narrativa. Ella ya no era simplemente la mujer en el centro de una ruptura. Se volvió la mujer que escribía la ruptura de vuelta en la memoria pública bajo sus propios términos. Reuters describió después su álbum de 2024 como una respuesta directa a un periodo personal profundamente turbulento, confirmando lo que el público ya había entendido. Había convertido el derrumbe privado en represalia artística. Al mismo tiempo, otra clase de presión se cerraba sobre ella, más fría, menos emocional, pero igual de dañina. El caso fiscal en España llevaba años armándose, centrado en acusaciones sobre si debió pagar más impuestos en España entre 2012 y 2014. A finales de 2023, la batalla legal llegó a un punto dramático cuando alcanzó un acuerdo el mismo día de apertura del juicio, aceptando evitar la cárcel mediante el pago de una multa después de aceptar los cargos como parte del trato. La suma en disputa era de 14,5 millones de euros y el simbolismo era enorme. Para una celebridad global como Shakira, esto no era solo un conflicto legal sobre residencia y dinero. Se convirtió en otro titular que empujó su imagen hacia una luz más dura. Ya no solo la pareja traicionada, sino también la mujer sentada en tribunal bajo acusaciones ligadas a riqueza, obligación y privilegio. Reuters dejó claro hasta qué punto el caso se había vuelto público y de alto riesgo. Lo que vuelve tan poderoso este capítulo es que ambos dramas ocurrían al mismo tiempo, y cada uno intensificaba al otro. La ruptura la hacía verse emocionalmente expuesta. El caso fiscal la hacía verse institucionalmente vulnerable. Uno atacaba el mito de la felicidad privada, el otro atacaba el mito de la invencibilidad. Juntos la convirtieron en algo más que una celebridad en crisis. La convirtieron en un sitio de conflicto público, entre desamor y poder, entre imagen y ley, entre vulnerabilidad y desafío. Por eso el periodo se sintió menos como escándalo ordinario y más como guerra pública. Estaba peleando en múltiples frentes al mismo tiempo, y el mundo miraba cada movimiento como si ya hubiera elegido bando. Pero lo más importante de esta fase no es solo que Shakira sufriera en público. Muchas celebridades lo hacen. Es que se negó a dejar que el sufrimiento público la redujera a la pasividad. Incluso en su punto más expuesto seguía siendo estratégica. Siguió hablando a través de la música, de la presencia y de la negativa a desaparecer. Y eso fue lo que convirtió el drama en algo más grande que simple chisme. Ya no era solo la historia de una estrella lidiando con una ruptura y un caso judicial. Era la historia de una mujer lo bastante poderosa como para ser atacada en público y lo bastante terca como para responder sin ceder el escenario. Lo que hace que la historia de Shakira permanezca no es solo que sufriera en público, es que se negó a dejar que el sufrimiento se convirtiera en la forma final de su imagen. Y esa diferencia importa. Muchas mujeres famosas sobreviven al desamor, al escándalo y al conflicto legal bajo la mirada del mundo. Muchísimas menos consiguen transformar todo eso en un nuevo lenguaje de poder sin desaparecer primero. Shakira lo hizo. Y por eso el último capítulo de su historia se siente más grande que un comeback. Se siente como recuperación de control. Para cuando los titulares del quiebre, la cobertura del caso fiscal y el análisis público interminable habían hecho lo peor, el mundo esperaba una de dos cosas: silencio o colapso. En lugar de eso, respondió con obra. Siguió moviéndose, siguió hablando, siguió convirtiendo el daño privado en autoría pública. Reuters señaló que su álbum de 2024 estuvo moldeado por un periodo de intensa agitación personal, pero lo que volvió su respuesta tan impactante no fue solo que hiciera música sobre el dolor, fue que hizo que el dolor se viera como impulso. Ese giro cambió la estructura emocional de la historia.
Antes, el público consumía a Shakira como una mujer bajo presión, herida, expuesta, litigada, diseccionada. Pero una vez que la música, las performances y el control narrativo empezaron a caer en su sitio, la misma historia empezó a sentirse distinta. Ya no era solo objeto de espectáculo. Lo dirigía. Ese es el giro más profundo de todo su arco. El desamor que podría haberla reducido terminó expandiendo su mitología. La nube legal que podría haber debilitado su imagen de forma permanente pasó a integrarse en una historia mayor de resistencia, desafío y supervivencia bajo presión. Eso no significa que el daño no fuera real. Lo fue. Pero daño y derrota no son lo mismo, y el poder final de Shakira vino de negarse a confundir una cosa con la otra. Dejó que el mundo viera la herida, pero no entregó la herida el control del final. Por eso la mujer que quedó en pie después de todo esto importa más que la estrella global que existía antes. La versión anterior de Shakira ya era legendaria, brillante, magnética, amada en todo el mundo, imposible de ignorar. Pero la versión posterior es más interesante. Ya no es solo la mujer que conquistó charts y estadios. Es la mujer que soportó la fractura pública y aún así siguió siendo autora de su propio mito. Cuando alguien sobrevive a ese tipo de exposición sin volverse invisible, su imagen cambia para siempre. Gana gravedad. Deja de ser solo belleza, performance o celebridad y se convierte en algo más denso. Prueba de que una mujer puede ser observada en su peor momento y aún así negarse a salir del encuadre. Prueba de que el desamor puede lanzarse hacia afuera en lugar de hacia adentro. Prueba de que la fama no siempre destruye a las personas que hiere. Y quizá ese sea el significado final de la historia de Shakira. No se mantuvo famosa después de la ruptura, el juicio y el escrutinio. Redefinió lo que el mundo tenía permitido hacer con su dolor. Esperaban a una mujer caída. Obtuvieron una mujer más ruidosa. Esperaban humillación. Obtuvieron respuesta. Esperaban que el daño la encogiera. En cambio, la hizo más grande, más afilada y más difícil de borrar. Y al final, tal vez por eso Shakira sigue importando tanto, no porque fuera intocable, sino porque fue tocada por todo lo que debía haberla roto, y siguió bailando igual,